Vos sabés que la conexión hoy no tiene fronteras, porque antes uno hablaba de una conexión y capaz que no salía de su pueblo, de su ciudad, de la provincia, de la república. Ya después, con el discado directo internacional, la historia cambió. Y me parece no. Y cuando Internet llegó para quedarse para siempre, las fronteras se derribaron. Y allí entra lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano, que es comunicarse en su esplendor y en su plenitud. ¿Y por qué digo esto? Cuando uno nace, lo primero que hace es comunicarse, llora. Y esa es la primera comunicación que trasciende cualquier tipo de sentimiento. Pero llévenlo a Internet, llévenlo a las redes sociales, llévenlo a Instagram, donde vos hoy decís, bueno, estamos hablando de campo, estamos hablando de región, estamos hablando de la gente con sus quehaceres, con toda la tecnología, bueno, con todo lo que puede ofrecer el sector agropecuario, y tampoco hay fronteras. Y allí aparecen las influencers también de este sector, las agroinfluencers o los agroinfluencers. Y quiero presentarles a Abril Ulloa, es gente de campo, de familia de campo, y bien adaptada a estas épocas. Es agroinfluencer, trabaja a la par de su papá en el campo, y donde no solamente se cultiva lo que la tierra te puede dar o lo que un animal bien llevado te puede llegar a producir, sino que me parece que en el campo desde el minuto uno se producen y se cultivan valores. Y de esto quiero hablar, y también quiero hablar de su vida. Abril, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien por acá, por ahí. Bueno. ¿Cómo anda papá Santiago? Bien, papá, re bien. Ahora se fue a Formosa a trabajar, así que vuelve en una semana. Contale a la gente dónde estás, dónde viven ustedes. Yo vivo en el campo, que queda a 7 kilómetros de Juan Bautista Alberdi, un pueblo chiquito que queda sobre la ruta 7. Sí, te escucho. ¿Me escuchaste? Sí, sí, te escucho perfecto. Sí, sí, en Juan Bautista Alberdi, en un pueblito sobre la ruta 7. Sí. Te escuché perfecto. ¿Vos me escuchás? Sí, yo te escucho. Bárbaro. Bueno, contame. ¿Y cómo es la vida de campo? ¿Qué fue lo primero que aprendiste dentro de lo que es vivir en el campo, nacer y también ver a tu papá trabajar desde temprano a la mañana hasta la noche y producir absolutamente todo lo que ustedes tienen allí para que les brinda la tierra y también la tarea diaria? Yo no te podría decir lo que es vivir en la ciudad o en un pueblo porque jamás lo hice. O sea que yo todo lo que conozco es vivir en el campo, y lo que sí te puedo decir es que no me iría de acá. Yo desde muy chica que veo a mi papá irse a la mañana, volver al mediodía a comer y después volver a irse y volver a la noche. Y desde que yo tengo 2 o 3 años que papá me sacaba al campo con él para que vaya aprendiendo, me hacía mirar, entrábamos a un lote de novillos y me hacía mirar la bosta para enseñarme cuándo un animal estaba alimentándose bien y cuándo no. Me llevaba a los lotes de agricultura para ver cómo iba el trigo, para ver si había isoca o no. Lo tengo inculcado desde muy chica. Bueno, o sea que ella tiene 22 años, imagínense que para las chicas de 22 años irse a la ciudad, los que son de campo, es un entretenimiento, pero ella ni loca cambia la vida de campo por la vida de ciudad. ¿Qué es lo que te enloquece del campo que decís, no, de acá no me sacás nunca más? Me enloquecen los animales. Soy fanática de los animales, re bichera. Me crié entre zorrinos, entre perros, entre hurones, gallinas, vacas, caballos, y voy al pueblo y estoy un ratito y me aburro. Siento que no hay todo lo que uno puede hacer en el campo. Aparte, siempre en el campo hay algo para hacer. Es mentira Sí, el que acá dice no tengo nada de para todo. hacer. En el campo siempre hay algo para hacer. Sí, tal cual. Bueno, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Porque la rompés toda, tenés más de 100.000 seguidores. Hoy la tecnología te acerca absolutamente a todo y te abre absolutamente todas las puertas y tranqueras del mundo. Te digo la verdad, nunca pensé llegar hasta acá, nunca pensé tener tantos seguidores. Yo creo que todo se desató porque tengo una tropilla entablada, no sé si conoces algo del tema, y Sí. fui a Jesús María
Y ahí como que me empecé a hacer conocida y después yo subo todos los días lo que es la vida en el campo, los trabajos que hacemos, por ahí explico un poco o cuento, y yo creo que a la gente eso les llama mucho la atención y por eso me siguen. Mi idea es a través de las redes informarles y enseñarles un poco de lo que yo hago y lo que hace la gente del campo. Bueno, contame cómo son esos caballos, cuál es el trabajo que ustedes hacen y un día tuyo en el campo. Dale, te cuento. Un día mío nunca es igual al otro. Acá las tareas que hay que ir haciendo van saliendo día a día. Puede que un día tengamos que ir a alambrar y a la tarde domar algunos caballos. Al otro día hay que carnear y hacer chorizo. Al otro día hay que cambiar vacas de lote. Al otro día hay que sembrar. Siempre hay que hacer cosas distintas. No es que tengo una tarea específica. Me encanta hacer todo. Y no sé hacer, lo aprendo. ¿Y qué fue lo que más querías aprender a hacer, pero capaz que tu papá te decía, no, todavía no, sos chica? Y tenías unas ganas bárbaras hasta que llegó el momento. Lo que siempre quise fue jinetear y papá siempre me decía que no y se moría de miedo y me decía que era chica, que ande a caballo, que haga otras cosas, que eso no. Hasta que por ahí me largué a hacerlo y casi lo mato de un infarto, pobre mi papá. Y después yo creo que nada, yo tengo todo muy inculcado de familia. Yo me acuerdo que a los 9 años mi abuela nos sacaba al campo y un día que lo tengo grabado en la cabeza nos llevó al medio del lote, hacía un calor infernal y nos dejó todo el día ahí con unos alambradores para que aprendamos desde chico lo que era alambrar y para saber hacerlo nosotros. O sea, a los 9 años. A los 9 ya estabas alambrando. ¿Alambre, sí, alambre de cuántos hilos? Estaba aprendiendo a alambrar de 7, pero imagínate, a los 9 años, nada, miraba y aprendía un poco lo que podía. Che, ¿ibas al cole? Sí, iba al jardín, mucho no fui porque justo agarró una época de inundación y no podíamos salir del campo, pero al colegio y al secundario sí fui. Vos sabés que en una nota que te hicieron en TN, la leí toda, dice: nosotros somos custodios de la tierra, no los dueños, y acá se cultivan valores. ¿Qué representa para vos custodiar la tierra, saber lo que es producirla, saber lo que te da, que está siempre ahí, y también, mientras tanto, uno cultiva valores independientemente de lo que te da la vida de campo? Sí, esa es una frase que me parece un muy buen tema porque por ahí a muchos les chocó lo que dije. Había algunos que decían, yo no soy custodio, yo la compré, es mía, pero yo no me refería a comprar o no, a ser dueño. Yo me refería a hablar un poco más allá de que la tierra hoy es nuestra, pero mañana van a ser de tus hijos, de tus nietos, o del que se la vendas, y uno tiene que cuidarla por más de que sea dueño o no, o por más de que la alquile, o lo que sea, porque por ahí uno a veces alquila y te siembran, ponerle maíz sobre maíz, y te hacen mierda el suelo. Entonces yo a lo que me refería es que uno tiene que cuidar el suelo como si no fuese de él, por más de que sea. Sí, es clarísimo el mensaje. Es como hablar sobre la tierra y los océanos, que por más que no nos pertenezca, nos pertenece porque vivimos sobre ella y debemos cuidarla independientemente si somos dueños, si estamos por casualidad, de paso, o si la compramos, la arrendamos o lo que fuere. Es clarísimo el mensaje. Claro, mi mensaje iba por ahí. Exacto. Bueno, viste que en el campo mucho la pandemia fue un día más, digamos, ¿no? Porque no es que convivís con tantísima gente como puede llegar a ser en un pueblo o en una ciudad. ¿Qué te pasó vos en la pandemia? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo la tomaron ustedes? Sí, yo te digo la verdad, la pandemia ni la sentí, porque acá en el campo, imagínate, era como normal. Lo único que por ahí nos cambió es que teníamos que ir al súper mucho antes de lo que iríamos generalmente, ponerle que era a la nochecita cuando uno termina de trabajar. Tuvimos que por ahí cambiar eso, pero después ni se sintió acá. La verdad que para los que vivimos en el campo somos unos afortunados.
Bueno, ¿cómo viene el año? ¿Cómo viene la producción? ¿Cómo viene el trabajo? ¿Qué perspectivas? ¿Qué balance haces? No, la verdad que este año espectacular. Me encantaría que llueva porque está todo muy seco y Sí. el trigo ya no da más. Pero bueno, sacando eso, la verdad es que espectacular el año, con un montón de trabajo, con un montón de expectativas a futuro, con un montón de planes. ¿Y, y tu papá cómo lleva eso de tener al lado a alguien que le encanta la vida de campo como vos, que está súper metida en todas las tareas y seguramente tiene a alguien que confía y que sabe que va a continuar con las cosas de la mejor forma posible? Y yo creo que papá me mira y se muere de amor por mí, porque yo lo sigo todo el día, no me despego Sí. de él, aprendo todo lo que él hace, y él confía en mí tanto que a veces ponele me dice, ¿qué te parece si estas vacas hacemos tal y tal cosa? Y para mí es un orgullo que él me pregunte a mí cómo poder manejar el ganado, porque eso significa que confía en lo que yo voy a hacer. O ¿Me escuchás? Me parece que se cortó. Justito. ¿me escuchás ahí? Sí, 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 te escucho perfecto. Sí, sí. Hasta me confía todo, hasta ahí perfecto. Ah, bueno, nada, te decía que por ahí papá me considera a veces su mano derecha y para mí está buenísimo porque eso significa que confía en mí, que por ahí está seguro de que se puede ir del campo, que yo lo voy a manejar dentro de todo como lo manejaría él. Porque el estar tantos años a la par de él y aprender de él, trato de seguir sus pasos. Tal cual. Seguramente tenés un montón de gente que trabaja y hay colaboradores, te respetan, se trabaja en un clima cordial. Sí, yo desde mi punto, la verdad que te puedo decir que nunca me sentí excluida, por así decirlo, por ser mujer, pero yo creo que porque también es un ambiente que acá se genera así, que en este campo se trabaja así. Yo estuve de chiquita metida entre los paisanos, entre los empleados, entre la gente que trabaja acá y siempre me sentí una más. Abril, un ejemplo hermoso y aparte algo muy pero muy lindo para que lo puedan seguir en Instagram, porque no solamente ella te cuenta esto, que es un pedacito muy chiquitito de todo lo enorme que hace todos los días junto a su papá en el campo y de todas las tareas, sino que además lo vas a poder ver en su Instagram. ¿Cómo te sigue la gente en las redes? Me pueden encontrar como Abril Ulloa _ Ahí está, Abril Ulloa con doble L, Abril Ulloa _, allí la encuentran Abril, quien es agroinfluencer, pero más que eso, es la hija de un tipo de campo, es una mujer de campo, es una mujer de valores, es una mujer con conciencia de la tierra, con ganas de progresar, de trabajar y de transmitir todo lo que sabe y todo lo que ha aprendido y lo que tiene por hacer a través de las redes. Esta frontera que es realmente esta apertura, digo, que no tiene fronteras y que hoy puede llegar a cualquier parte del mundo. Y Abril lo aprovecha y muy bien. Abril, te mando un beso muy grande, que estés bien. Te deseo lo mejor siempre. Saludos a Santiago y un abrazo y hasta el próximo contacto. Muchísimas gracias, Sebastián. Un abrazo para todos.